Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un placer darles la bienvenida a todos para escuchar este nuevo capítulo, un capítulo que ustedes pidieron, porque hoy día vuelve Roberto García. Hemos decidido hacer una serie de programas como lo hicimos hace algún tiempo atrás, que tuvo muy buen resultado, así que lo van a ver seguido por acá. Y les pido, compartan esta información, este programa. Vamos a hablar hoy día de bastantes cosas que tienen relación con todo lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, pero que obedece más o menos a las mismas estructuras de poder, y vemos diferentes reacciones de parte de las personas, de los políticos, y todo eso tiene que ver con lo que está pasando hoy en día. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido aquí a un programa más aquí en Contracultura. Un gusto tenerte aquí nuevamente. Estoy muy bien, querido amigo Carlos, queridos amigos. Gracias por su preferencia de compartir con nosotros. Y estoy muy honrado de esta invitación y de poder compartir cosas que ojalá sean de valor para todos los amigos que acuden a este portal que no pretende sino hacernos a todos reflexionar. Buenísimo. Vamos a partir de inmediato. Estaba revisando una serie de noticias, Roberto, y llama la atención algo. Hay un patrón recurrente en todas estas noticias. Me refiero a las malas noticias en general, noticias que van en contra de nuestras libertades y que nos van acorralando de alguna manera en una esquina a los hombres libres. ¿Qué está pasando con los políticos, Roberto? ¿Cómo ves tú esta situación? Porque pareciese ser de que de la noche a la mañana se han transformado en enemigos de su propio pueblo, y yendo aún más, enemigos de la raza humana, porque están promoviendo una serie de cosas completamente destructivas que ninguna persona en su sano juicio estaría promoviendo. ¿Cómo lo ves tú esto desde el punto de vista de si hiciéramos un análisis de salud mental? ¿Qué está pasando? Bueno, recuerdo hace algunos tiempos atrás, cuando hicimos el programa Ponerología Política en este mismo canal, le hablábamos de qué es lo que sucedía cuando no era un fenómeno individual, o sea, particular, sino era un fenómeno masivo, que los psicópatas llegaban al poder. Y precisamente las características de los psicópatas o de la psicopatía es su carencia de empatía a la hora de hacer daño a los demás. O sea, su carencia de estar conectado con el dolor ajeno, y por eso tener la posibilidad de infligir eternos e infinitos tipos de perjurio a los demás sin sentir ningún tipo de remordimiento o culpa. Y lo que estamos observando es que parece ser que se situaron este tipo de personajes con estas dificultades psiquiátricas, se infiltraron masivamente dentro del mundo político, y hoy en día encontrar un político honesto, honestamente, valga la redundancia, es encontrar una aguja en un pajar. O sea, creo que podríamos hablar en este programa qué diferencia a una persona honesta o un político honesto, que son seres humanos también, de una persona con malas intenciones que por medio de vender humo, falsas promesas, en realidad tiene una agenda de privar a las personas de sus libertades y de indicar, o sea, de quitarle la dignidad al ser humano. Exactamente. Bueno, eso es lo que vemos todos los días con tanta fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre Tú hablaste de... Recuerdo ese programa perfectamente. ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Te acuerdas el título completo para la gente que lo quiera ver y buscar aquí en el canal? El programa de Estoy casi seguro que el título era Ponerología Política, Psicópatas en el Poder, algo por ahí. Ya, vamos a buscarlo y poner el link abajo. Me da la impresión que no era ese, pero vamos a ver. Pero va a haber que hacer un trabajo ahí para buscarlo. ¿Cuál es la diferencia? Tú hablaste de estos psicópatas que están en el poder, y que eso podría explicar muchas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? Porque ese es otro término interesante aquí. Sí, en realidad la psiquiatría forense y la psicología forense ha hecho evolucionar mucho esos conceptos en realidad.
Y en realidad las diferencias técnicas que se usan para uno u otro, para un antisocial, un psicópata o un sociópata, son algunos aspectos particulares de la génesis de su personalidad. Por ejemplo, un antisocial siempre torturó animales en su infancia temprana y por ende tuvo un trastorno disocial primero. Y un sociópata, hay muchas teorías que dicen que eh, no siempre incurren en conductas criminales, pero siempre incurren en bordear, digamos, estas conductas criminales. O sea, no siempre son criminales y no siempre rompen la ley, por ejemplo. Esa es una diferencia fundamental. Por ende, un psicópata, que esencialmente siempre es una persona que tiene conductas criminales, es un poco menos adaptativo. Yo creo que si me lo preguntas en sencillo, Ujú. un sociópata tiene las características de poderse hibridar o de camuflar dentro de la sociedad con más facilidad, porque es capaz, con más sencillez, de acoplarse a pesar de que no le es agradable en la sociedad para conseguir sus fines. Habitualmente están conectados no solamente con el placer del dolor ajeno, sino también con conseguir metas egoístas y hedónicas para sí mismo, de poder. Entiendo, entiendo. Bueno, mucho es importante que estudien lo que es la ponerología política. Esto fue algo que tengo entendido por lo que recuerdo de ese programa y nos explicabas tú, Roberto, lo había desarrollado no sé si era un psiquiatra polaco, Sí, tengo Andrew entendido. Chevsky. Sí, y que él había vivido, bueno, justamente los horrores del comunismo y eso hizo que él empezara a investigar las personalidades Pues, probablemente de sus carceleros, de aquellos que daban las órdenes más arriba, estudiar a sus líderes. Y había salido con sí. toda esta teoría de la ponerología política. Curiosamente, mi querido amigo, es muy interesante porque es muy ad hoc lo que tú dices a los tiempos. Andrew Lobaczewski fue víctima de la bota roja de Stalin en Polonia cuando él era prácticamente un prisionero, pero era un estudiante universitario de medicina y posteriormente psiquiatría en una universidad en la capital de Polonia. Y él empezó a notar quienes, como en su universidad, tanto las autoridades como los compañeros de curso, los profesores, empezaron a sumarse a estos vigías, entre comillas, a estos matones que venían del Ejército Rojo a controlar y a auditar todo lo que se enseñaba, lo que no, y a promover a la fuerza, por supuesto, eh, la obediencia al régimen, después de que habían prometido tantas libertades y dignidades y cosas por el estilo, Ujú. finalmente terminaron imponiendo por la fuerza todo este trauma horroroso que vivió Europa del Este, y Andrew Lobaczewski, como estudiante de psiquiatría, empezó a estudiar cómo funcionaba la mente de esta persona que por poder era capaz de romper, quebrar, fracturar la psique de todos los demás hasta inclusive quitarles la vida. Y entonces empezó a encontrar rasgos frecuentes en estas personas, tanto en las personas que se esclavizaban o se adherían a los psicópatas líderes, digamos, tanto como las características de los psicópatas líderes o sociópatas líderes. Exactamente. Exactamente. Yo creo que te quería hacer un alcance ahí. Tienes bien conectado tu micrófono porque yo te escucho bien, pero con una pequeña interferencia. Podría ser el cable, podría ser algo por el estilo para que mientras lo puedas revisar. Hemos Sí, visto durante todo este tiempo cómo progresivamente, si hiciéramos, yo ayer estaba pensando, por ejemplo, la cantidad de libertades que hemos ido perdiendo progresivamente. Si nos vamos 5 años atrás, 10 años atrás, prácticamente hoy día, qué nos queda? Estamos a un paso simplemente de que nos quiten los automóviles y las casas, porque los hijos ya hablan que pertenecen al Estado, tu cuerpo también pertenece al Estado, pertenece al Estado lo que le están enseñando a tus hijos. Eh, ya no hay libertad de los padres para educar a los hijos, ¿cierto? Porque todo eso está en esta agenda. Y lo poco que queda es producto de que mucha gente aún no se ha sometido a esto. Muchos han estado tratando de educar a sus hijos de manera independiente. Pero tienes que pedir permiso hoy día para ir a... Llegamos a esos niveles. Pedir permiso para ir a visitar a alguien al cementerio.
Yo recuerdo una de las imágenes más dramáticas que se me quedó grabada siempre de todo esto que estamos viendo, que sabes tú que no lo podemos mencionar aquí por algo, pero era una mujer que estaba Sí, frente a un cementerio y estaba llorando y estaba fuera del cementerio. El cementerio estaba clausurado por motivos sanitarios y esta mujer estaba tirando un ramo de flores hacia adentro y llorando. Imagínate, no podía visitar la tumba de un ser querido. Tampoco terrible. se han podido visitar a los seres queridos que han muerto en los distintos centros asistenciales, hospitales, etcétera. O sea, si nosotros hacemos nuestra libertad de circulación, por ejemplo, nuestra libertad de gastar el dinero que Sí, estamos ganando, hago todo esto para que se den una idea de cuántas libertades hemos perdido con todo esto, y todavía hay gente que cree que esto es por el bien de que toda esta agenda que se está imponiendo es por el bien de las personas, y no se dan cuenta que todo apunta a una sola dirección: control. Los psicópatas y los sociópatas están obsesionados con controlar. eh, Tienen un problema específico que los lleva a ejercer el control sobre los demás, aún no teniendo ningún talento para ello. Talento altruista, por ejemplo, por supuesto. ¿Cómo lo ves tú eso? claro. Claro, bueno, de hecho, por ejemplo, es muy interesante que en algunos estudios, ¿me escuchas bien ahora? Disculpa, querido Sí, amigo. te escucho bien, te escucho bien. Perfecto, qué bueno. Mira, hay estudios donde se ha demostrado, por ejemplo, y se hace a psicópatas y personas normales, observar rostros de personas con dolor, temor, o personas que han perdido todo, típicas fotografías de después de huracanes y cosas, y les miden primero la actividad ocular, la dilatación pupilar y la activación cerebral. Y muy curiosamente, me acuerdo que en el King College de Londres, en el Instituto de Psiquiatría, comprobaron que los psicópatas y los sociópatas parecían no tener casi nada de reacciones frente al dolor de los demás. Es más, en algunas ocasiones se activaban partes del cerebro que están relacionadas con el disfrute, cuando veían a los demás sentir dolor de distintas formas. Eh, lo cual prueba, en el fondo, que cuando ellos quieren algo, no pueden simular la conciencia, el dolor o los sentimientos de las demás personas. Claro, eso que dices tú explicaría muchos comportamientos que estamos viendo que son completamente antisociales, antisociedad, rompiendo las relaciones humanas, tratando de destruir la familia, impidiendo que las personas ejerzan su fe. Bueno, y un sinnúmero de cosas que ya mencionamos antes, no las vamos a mencionar de nuevo, pero eso claramente explicaría, y a lo mejor muchas personas pudiesen entender, de que esa es la clave de... Porque yo sé que la gente se pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Y cómo no van a sentir empatía con Exacto, el dolor ajeno? Que eso es lo que yo sé que mucha gente se pregunta. ¿Cuándo van a parar, por ejemplo? exactamente. Y por eso, fíjate que una de las mejores formas de detectar quiénes son estas personas, psicópatas o como les quieras llamar, precisamente porque ellos promueven a través de sus leyes, formas de administración, ideas, ideologías, eh, poco a poco que las personas empiezan a adoptar este tipo de prácticas que para ellos son naturales y por las cuales no experimentan culpa. Esto en psicología social se llama desensibilización sistemática. O Ujú. sea, exponen a la gente a llevar a cabo conductas antisociales gradualmente, tipo ventana de Overton, o sea, gradualmente, de a poquitito empiezan a sumarle cada vez retos más grandes hasta que ellos se desensibilicen sistemáticamente al irrumpir en las mismas conductas que ellos irrumpen. Y esto, por ejemplo, es muy sencillo, o sea, creo que es algo casi de sentido común. Es como que yo te preguntara, Carlos, ¿quisieras tener la camioneta gigante 4x4 y la casa de 3 pisos del vecino? Tú dirías, sí, es una buena casa, un buen vehículo. Y te digo, ¿y por qué no vas, matas al vecino y te lo dejas para ti? Porque eso no se hace, porque eso está mal. Él es una persona que se esforzó, por eso no me gustaría que él sufriera y yo no mato a las personas, eso está mal, etcétera. Imagínate una persona que no siente esas ademanes o esas limitaciones y que es Ujú. más, que piensa que las personas que tienen esos eh, elementos, esos rasgos de empatía en su personalidad son débiles. Hay muchos estudios donde prueban
que los psicópatas sienten que las personas que tienen empatía o reparos con el dolor ajeno son más débiles y que ellos están más arriba en la cadena alimentaria, así lo refieren ellos. Claro, eso sin lugar a dudas explicaría muchas de las conductas de muchísimos políticos, porque evidentemente uno no puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Esto no es un escenario apocalíptico en el sentido de decir porque hay mucha gente que también cae y se confunde con eso, que todos los políticos son exactamente igual. No, hay grandes excepciones, personas realmente extraordinarias a lo largo de la historia también lo prueba así, y hoy día también lo estamos viendo grandes personalidades que están poniendo el grito en el cielo como debería ser y tratar de volver a enrielar a la sociedad en los valores que la hicieron grande, en el sentido común, en cosas de ese tipo. Así que uno nunca puede meter a todo el mundo en el mismo saco, pero por otro lado vemos una gran cantidad y es la gente la que se queja, la gente es la que hace este reclamo y dice, bueno, nos han traicionado. Porque la gente se siente traicionada y si no fuera real lo que nosotros estamos diciendo, no veríamos el tremendo descontento que hay en general contra la clase política a nivel ya transversal en nuestra cultura occidental. Sí, de todas maneras. Bueno, es evidente que las personas tienden a hacer generalizaciones muy groseras o gruesas, muy precipitadas cuando han estado experimentando dolor. Con justa razón se puede comprender, pero evidentemente las generalizaciones implican una renuncia al pensamiento crítico. Uh-huh. Y una renuncia al pensamiento crítico, a no hilar fino, a no tomarse el trabajo de ver las cosas por los datos y no por los sentimientos, implica que tú tampoco tienes derecho a quejarte de los resultados de la sociedad. Porque ciertamente si tú haces grandes generalizaciones irresponsables, también estás cooperando con el problema al hecho de hacer discriminaciones poco precisas, digamos, en cierta forma, lo cual hace que tú seas manipulable por los mismos políticos que dices que te tienen decepcionado. Por ende, es una espada de doble filo hacer esas grandes generalizaciones con poco análisis o con poco trabajo o sin hacer la tarea en buen chileno. Sí, claro. El otro día recordando el último programa que hicimos donde hablábamos de estas tácticas que utilizaba los enemigos de la libertad, sean quienes sean, del lado político que sean, porque aquí hay que ser bien claro, Roberto, y hay mucha gente que no lo entiende. Los que se han opuesto a esta agenda y los que han estado dando la alarma hace muchísimos años no ha sido la gente de izquierda. Entendiendo la izquierda, la derecha, todos sabemos que obedecen, ¿cierto?, a los mismos, las utilizan para dominar. Son dos alas del mismo pájaro, ¿cierto? Como se describe también. Exacto. Pero también hay otra cosa que es real y mucha gente de conservadores, mucha gente de la derecha más tradicional, que viene mucho antes de esta derecha globalista quizás, porque también está esa facción muy fuerte, que es la que mucha gente llama derecha traidora o derecha cobarde aquí en Estados Unidos, donde sea. Hay una gran diferencia entre la gente que tiene valores y principios morales cristianos, por ejemplo, y la mayoría de esa gente es de derecha. Y esa es la gente que viene denunciando esta agenda, no ha sido la gente de izquierda, por ejemplo. La gente de izquierda en general está muy, muy contenta y muy cómoda, muy a gusto con el control totalitario, así que todo lo contrario, las sociedades que promueve la derecha, sin santificarla, pero para que entendamos esto, son sociedades mucho más abiertas, verdaderamente abiertas, donde se permite que los seres humanos vayan alcanzando sus objetivos de acuerdo a sus propios méritos, donde es un sistema que tampoco es perfecto, pero no lo podemos comparar en ningún caso con las tiranías que ha ejercido los comunistas en general. Y los socialistas también, los socialistas nacionales también, etcétera. Entonces aquí la gente que ha ido denunciando todo esto, y ahí hay una gran confusión porque hay mucha gente también de izquierda que se confunde con eso, dice, bueno, pero es que yo no voy a apoyar a lo mejor a una persona que es de derecha, pero lo que no se dan cuenta es que aquí los que han denunciado esto de manera más tajante y objetiva han sido los conservadores. Ni siquiera han sido tanto los libertarios. Los libertarios también han jugado un rol muy importante, especialmente en Estados Unidos.
especialmente en Estados Unidos. Sí. Pero eso no deja de ser curioso. Es la gente que tiene más conexión quizás con el derecho natural, con los verdaderos derechos que han sido otorgados por Dios, por el Creador y no por los hombres, no este Estado controlador, este padre que lo controla absolutamente todo. Ese es un tema no menor que está viviendo nuestra sociedad hoy día, donde también la gente de la izquierda y la derecha se pierden en toda esta maraña, sin entender de que hay cosas que van mucho más allá y que son nuestras libertades que no nos pueden quitar, así tan simple. Claro, y curiosamente, la forma que tienen para transaccionar el hecho de que la gente renuncie a sus derechos, a sus libertades, es precisamente cambiarles, como dicen por ahí, gato por liebre. Es decir, eh, hablemos de la teoría de la pirámide de Maslow, donde salen los peldaños más bajos, donde están las necesidades biológicas que hay que resolver, hasta llegar a las demás arriba que tienen que ver con la inclusión social, el derecho a desarrollarse, el crecimiento intelectual, el crecimiento espiritual y la reinvención personal para poder lograr que tu vida sea un reflejo de tus logros contigo mismo. Eso propone el psicólogo Abraham Maslow. ¿Y cuál es el truco que pues generalmente proponen los políticos mentirosos? Es proponerte recompensas inmediatas, como hablábamos en el programa anterior. Anterior, del sistema límbico, todo eso. O sea, vale decir, te dicen quédate atrapado en un loop que es el primer peldaño de la pirámide de Maslow. Satisface tus necesidades de gula, tus necesidades de hedonismo, tus necesidades de beber alcohol, de estar con chicas, de fumar cigarrillos, de comer, de comprarte cosas, de adquirir objetos. Mientras nosotros te quitamos todas tus libertades, te vamos a llenar de esas. Y justamente los discursos de los políticos que son más engañadores y más mentirosos se condicen perfectamente bien con una de las características que tienen los psicópatas más destacada, que es el hecho de que son muy seductores cuando quieren serlo. Y la seducción que ellos siempre hacen implica ofrecerte una gran cantidad de premios que parece ser abrumadora para que tú cambies tu conducta de voto, los hagas salir y después ellos no cumplan su promesa. O sea, justamente lo que tú dijiste, en vez de promover un camino racional, pensado, para lograr por medio del mérito cosas como país y como individuos del país, más bien proponen una seducción en la cual vas a conseguir todo sin la dignidad real del esfuerzo, sino que proponen una dignidad falsa, sin esfuerzo, en la cual todos van a quererse, todos van a amarse al tiro y no importa cuánto se haya forzado A, B o C, Juanito, María y Pedrito, distintamente para el logro de sus metas. Siempre hablan mucho de los premios, de la seducción, en vez del esfuerzo, y por eso proponen siempre, digamos, propuestas que son altisonantes, que son gigantescas, que son magníficas, que son de mundos ideales, de Narnia, del Señor de los Anillos y de Harry Potter, Claro. porque eso tiende a encandilar como niños a los ciudadanos, ¿no es cierto? Y bueno, y eso mantiene a los ciudadanos en su infancia también, porque Eso es lo que te iba a a un preguntar. niño, Sí. ¿recuerdas, querido amigo Carlos? Disculpa, el famoso dicho, es más fácil que quitarle un dulce a un niño. Sí, sí. Es un poco eso, los tienen en la infancia. La gente hoy día se siente, mucha gente ha dicho eso, lo que estás diciendo tú, de que sienten que todo este sistema que estamos viviendo actualmente está tratando a los adultos como niños. Y mucha gente, quizás bastante sana, ha hecho este comentario porque se dan cuenta efectivamente de que los están tratando como niños. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cómo ves tú ese fenómeno? ¿Por qué no están dejando que la gente crezca? Bueno, partiendo diciendo que hay una hipótesis de psicología social que se llama la hipótesis del mundo justo. Y la hipótesis del mundo justo dice que no puede haber tirano sin gente que esté diseñada o que se haya renunciado a ciertas responsabilidades para ser víctima de ese tirano. Dice que se necesitan mutuamente el uno al otro. Entonces, creo que tiene un poco que ver con eso, por un lado,
siendo honesto, la responsabilidad personal de la gente de su participación activa en el dilucidar en qué consisten las ideas de uno y del otro, quién es esta persona, y cómo va a cumplir estas cosas que me dice o cómo no, son verdad, corroborar los datos, qué sé yo. Tiene que ver con una renuncia personal, por un lado, pero también tiene que ver con que mantener a las personas con puros premios de nuevo, el primer peldaño de la pirámide de Maslow, que son las cosas más mundanas, las cosas más viscerales, las cosas más hedónicas, eh, las cosas más superficiales, hace que las personas en el fondo no se realicen en todos los demás peldaños que vienen adelante, y que son fáciles primero de conquistar, de manipular, y al final de engañar. Entonces es un círculo vicioso al final. El recibir esos premios finalmente es una trampa que hace que la gente finalmente termine desposeída y engañada e irresponsable referente de sí y por ende de su familia, de su sociedad, de su planeta. Exactamente, exactamente. Yo estaba pensando justamente en eso que estás mencionando tú. Hay un comentario que hice en algún programa hace un tiempo atrás que describía justo lo que dices tú. O sea, la sociedad se acaba y da paso a una dictadura cuando la gente se da cuenta que se puede votar a sí mismo grandes premios económicos finalmente. Sí, Y es ahí donde se acaba sí. la democracia y da paso finalmente a una dictadura. Ese es el momento más peligroso y estamos viviendo justamente ese momento. Estaba pensando en lo que estamos hablando en relación a que todo esto tiene un componente espiritual mucho más allá de la política tangible que podemos ver encima de la mesa en este juego de ajedrez, que es solamente una parte, una dimensión de esto, pero mucha de la gente que ha alertado durante muchísimos años de que todo esto iba a suceder es porque tiene esa componente más apegada quizás a esos factores espirituales y eso les permite detectar el mal. Detectar el mal en el gran juego que hay acá. Y por lo tanto han sido también demonizados por otros grupos que dicen, porque escuchaba ahí unos comentarios que decían, no, pero por ejemplo los conservadores o los cristianos, y esto decían, son muy retrógrados, entonces no aportan a la sociedad. Y creo que es injusto decir eso porque es la gente que ha dado la alarma de todo esto y hoy día podemos rendirles un justo homenaje a esas personas que no se han prestado para todo este juego infame y que han estado firmes en una posición. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos han sido pioneros en esto. Y creo que eso también merece un reconocimiento acá. Estaba Sin pensando, duda, Roberto, sin duda. ¿cómo lo ves tú esa componente? Porque mucha gente se queda pegada simplemente en esto de izquierda o derecha, o simplemente se quedan pegados en este tablero de ajedrez donde se juega la política, pero esto sabemos que va mucho más allá, que hay una componente esencialmente malvada que está detrás de todo esto. Hay una inspiración Sí, maligna. sí, sin duda. Sí, bueno, por sus frutos los conoceréis, como dice por ahí las escrituras. Y bueno, sin lugar a duda, lo que tú decías antes va un poco de la mano con eso, el mantener a la gente en esta infancia del desarrollo de la conciencia, implica que sean más propensos eh, a relativizar, o sea, a pasar por alto, a espaciar sin darse cuenta los obvios características malignas de las personas que proponen estas mentiras y estas falsedades, y que las malas artes que utilizan siempre son la difamación, la caricaturización de los rivales que están promoviendo precisamente las cosas que pueden ser de la vieja escuela, pero que llevan a la dignidad humana, al levantarse, al despertar, al tener la conciencia suficientemente fuerte para no ser tan manipulable. Y por supuesto que todo político, toda persona, todo filósofo, todo científico que promueva el desarrollo humano está promoviendo que haya menos esclavos, menos soldados del ejército reptiliano, por llamarlo de cierta forma, Claro. y por ende
son inmediatamente destruidos por este sistema, por estos medios de comunicación masivos, por estos manipuladores y estos psicópatas, porque no les convienen las personas que promueven por medio de los valores de la vieja escuela, por llamarle en cierta forma, el legendario levántate temprano, trata de no mentir, no robes, sé honesto, sé recto. No te voy a prometer que vas a ser rico mañana con dinero del Estado, sino que te voy a ayudar a que tengas un trabajo para que te sientas digno, feliz de ti mismo y de tu familia, etcétera. Eso es aburrido. Ellos dicen, no, este tipo de mira es un dinosaurio. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Aquí lo que hay que hacer es repartir dinero de un helicóptero, poco más, para que la gente toda sea igual, independientemente de cuánto se hayan esforzado. Y la gente que nos está escuchando sabe que eso es mentira en el fondo de su corazón, porque todos los que nos escuchan se han esforzado alguna vez por algo y han logrado algo, por pequeño o grande que sea, y todos sabemos lo que se siente cuando logras algo por ti mismo, en vez de cuando es por caminos que son atajos que ofrecen las malas artes, digamos. Entonces, por eso aplastan todo tipo de iniciativa, pensamiento, filosofía, libros, político o lo que sea que promueva que la gente despierte. ¿Por qué? Porque esas ideas llevan a un ser humano libre, y un ser humano libre es un enemigo del sistema del mal, porque un ser libre nunca va a querer volver a la esclavitud, prefiere la muerte. Lógico. Y eso saben ellos, que es un soldado que tiene la armadura legendaria de Efesios, esa armadura poderosa de la verdad, de la fe, de la convicción, y que no lo van a votar fácil y que no van a hacer que él renuncie a todas sus libertades por 50.000 pesos en su cuenta bancaria, Claro. por ningún motivo. Él sabe que la libertad es impagable, que no tiene un monto de dinero específico, no hay nada que lo pueda reemplazar. Y ese tipo de personas que son resistentes al mal, resistentes a sus malas artes, a su ingeniería social y todo, no debe seguir existiendo. Entonces los seres, los políticos que promueven el bien, que promueven los valores de la vieja escuela, que llevan al bienestar del ser humano, son un enemigo terrible que deben destruir rápidamente antes de que la gente se dé cuenta de lo que le están haciendo, básicamente. Esa es la forma en que yo personalmente lo veo, y varios colegas que tal vez no lo dicen en voz alta, pero es lo que pensamos. Claro que sí, claro que sí. No puedo estar más de acuerdo con eso. De hecho, estoy preparando un programa que muestra un poco eso, la infamia, durante los años, cómo han tratado, y por eso creo que estoy tan pegado un poco con ese tema que te mencioné, de reconocer a estas personas que han sido de la vieja escuela y que se han mantenido en esta línea y que nos han advertido de todo esto que está pasando hoy en día. Y este programa trata de la cantidad de artículos falsos que se han ido mostrando a través del tiempo y cómo han ido demonizando a estas personas. Y si tú los lees hoy día, ellos mismos decían, estas personas que estaban demonizando a estas personas que nos advirtieron, decían, mostraban como todo lo que ellos decían era una conspiración, una mentira, que eso no iba a pasar. Y lo divertido del artículo, que ya tiene bastante tiempo, en el que me estoy basando para hacer esto, que ya todo ha pasado y ha sido 10 veces peor. Ha sido 10 veces peor de lo que ellos decían que no iba a pasar. Y ha sucedido a pesar de que ellos decían que todo era una mentira. Entonces tú ves la generalización de toda esta propaganda y cómo ha ido avanzando. Y es una mentira detrás de otra, una mentira detrás de otra, una mentira detrás de otra. Y me da la impresión de que ya están tan enredados en esa mentira, de que ya la misma mentira los va a terminar comiendo, los va a terminar destruyendo, con esta teoría de quizás del péndulo que se hace a una esquina y después vuelve con toda su fuerza hacia el otro lado, que creo que es lo que estamos empezando a ver. Sí, sin duda. Y además, lo curioso de la gente que tapa la verdad, estas organizaciones y sus soldados del mal, estos programadores que mantienen a la gente prisionera en su cerebro reptiliano, todos estos tipos que salen en los programas matinales de la televisión, en los noticieros, no digo todos, pero la gran mayoría de estos programas que son preenvasados, preprocesados, son como comida chatarra, son como el McDonald's, pero de las comunicaciones, una cosa. Y siempre, fíjate, mi querido amigo, que siempre utilizan las mismas tipos de falacias argumentativas. Por ejemplo, siendo la más común, la expresión ad Hitlerum, reductio ad Hitlerum. O sea,
el punto de vista de la persona que a mí no me gusta, lo refuto diciendo que él es similar a el tío Adolfo, que ya Sí, claro. los amigos entienden a qué nos referimos. El Es célebre una tío rápida Adolfo, forma. claro. Claro, es una rápida forma de destruir el argumento de una persona para los incautos, o sea, para la audiencia incauta, diciendo, oye, este tipo piensa eso porque él es comparable con el tío Adolfo. Por ende, si el tío Adolfo apoyaba la muerte, este tipo apoya la muerte, es un asesino. Mm. Y ni siquiera lo dejan terminar la frase, es increíble. Eso pasa con todas las personas de este grupo de rufianes mentirosos, que como no tienen argumentos reales, hacen mucho ruido, hablan fuerte. Si te fijas, también utilizan mucho el histrionismo emocional. Gritan y lloran y se tocan el pecho y hacen todo tipo de cosas teatrales en televisión abierta, y gritan y se emocionan para que por medio de la emoción pase a completar toda la carencia de datos que tienen sus, Sí. no sé si llamarle argumentos, pero bueno, lo que tratan de usar para defender sus mentiras, digamos, ¿no? Ese punto que estás diciendo tú es clave. Yo estaba escuchando el otro día un programa de alguien que no voy a nombrar, pero es una persona de izquierda, creo que era del Frente Amplio en un tiempo, y utilizaba, bueno, a los 2 días de que nosotros hablamos de esto, era un excelente ejemplo, y decía lo mismo. En el caso, por ejemplo, de Kast en Chile, que es uno de los candidatos presidenciales, él decía, hay que tener cuidado porque va a volver la Alemania nazi, poco menos, con este tipo. Y utilizaban esta falacia para poder justificar la violencia contra él. Porque por eso lo asocian, por ejemplo, por eso utilizan este término de asociarlo al tío Adolfo, porque así lo asocian a las atrocidades que él cometió y por lo tanto justifican la violencia contra esta persona diciendo cualquier medio es lícito para nosotros salvarnos de un holocausto, porque eso es lo que tratan de programar en sus oyentes. Es una infamia y lo peor de todo es la irresponsabilidad y la falta de respeto con la inteligencia colectiva de las personas, porque estos farsantes, estos infames, están acabando con la democracia con ese discurso de porquería. Porque ellos lo que tienen que hacer, si creen en la democracia y se llenan la boca con eso, bueno, es respetar entonces a la mayoría que está eligiendo una persona. Y después te va a tocar a ti, porque de eso se trata, la democracia o no. Pero estos infames lo que hacen, están demonizando a la mayoría de las personas que han tomado decisiones, y esto lo hemos visto con Bolsonaro, que han hecho exactamente lo mismo. A mí ya me tienen cansado con el jueguito con Bolsonaro, que ha demostrado a lo largo del tiempo no ser nada de lo que decían que era, sino que es una persona que se ha preocupado de mantener las libertades de sus ciudadanos. Y efectivamente eso, que es lo que tú recién estabas comentando, es lo que ellos quieren destruir, y por eso utilizan todo esta maraña, esta infamia, para poder demonizar cualquier persona que se oponga a la agenda globalista como ¿cómo se llama? Un adepto del tío Adolfo. Y eso es justamente lo que están haciendo. Es una infamia y están acabando con la democracia, y los incautos están cayendo en esa trampa y están destruyendo la democracia. Así que ojalá que ni siquiera se les ocurra volver a mencionar esa palabra, porque son unos hipócritas, unos infames, de la peor calaña. Exactamente, mi querido amigo, es muy gracioso casi lo que tú dices, es triste y gracioso al mismo tiempo, es tragicómico, porque ellos dicen a la sociedad, lo más importante no es lo que la persona está diciendo, ni lo que hizo toda su vida, ni sus ideas, no, lo importante son las etiquetas que nosotros les vamos a poner. Lo que no te dicen es que ellos son los que eligen a quién le ponen qué etiqueta, y ellos son los que fabrican las etiquetas. Por ende, cualquier persona que promueva algo, aunque sea ínfimamente en contra de la agenda, por ejemplo, globalista, o todas las agendas que tienen que ver con destruir y quitarle las libertades al ser humano y volverlo indigno, ellos inmediatamente le ponen etiquetas o de reductio ad Hitlerum, o de que es esto o lo otro, o una serie de falsas retóricas para difamar y desacreditar a las personas. Es decir, bien como tú decías, mi querido amigo, utilizan las artes del oscuro, que ya sabemos a qué nos referimos, a otro personaje polémico, pero más antiguo, por supuesto. Utilizan igual a la imagen y semejanza, pero del oscuro, las artes del oscuro, o sea, la mentira, el engaño, la envidia, y apelan, fíjate,
apelan a las personas para convencerlas de sus mentiras, apelando a las mismas emociones en las personas, a la envidia, al resentir, Sí. al odio. ¿Para qué? Para llevarlo a las bajas pasiones, donde la gente no analiza las cosas y solamente se queda con la etiqueta que le vende precisamente la prensa mentirosa, los partidos políticos que están trabajando para el mal y ciertamente los sociópatas o los miembros activos de estas patocracias, como habíamos dicho en el programa de la ponerología política. O sea, una patocracia es una democracia que no es tal, sino que es una democracia falsa controlada mayoritariamente por psicópatas. Sí, claro, y por eso suprimen toda la información además. Y lo que tú dices explica muy bien por qué nunca tienen argumentos. Tú le dices, bueno, pero Exacto. ¿por qué me estás diciendo nazi? Y simplemente están repitiendo algo que escucharon por ahí o por allá, pero nunca tienen argumento y siempre quedan en ridículo. Recordaremos el caso de varios presentadores en televisión que han hecho el ridículo con ese tema finalmente cuando se han encontrado con alguien más inteligente y con más cultura. Y siempre ha Sí. pasado lo mismo. A mí me da mucha pena que ese tipo de discurso que le hace un tremendo daño a la sociedad, un discurso irresponsable, un discurso violentista y un discurso que fomenta el terrorismo contra la democracia, va en contra de las elecciones libres que está tomando las personas. Me da mucha pena que mucha gente se trague esto. Vimos esto, por ejemplo, que pasó con el caso de Donald Trump también cuando llegó al poder en Estados Unidos. Pasó exactamente lo mismo. Los mismos norteamericanos, tú veías en la calle, que ya no creían en su república, ¿cierto? No creían, muchos de ellos perdieron el rumbo con este discurso también de tratar a esta persona que había sido elegida por una mayoría de todo lo que lo trataron. Y no se daban cuenta con eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace una persona responsable? Dice, bueno, ok, pero lo eligió la mayoría y eso yo lo respeto. Yo escuché mucha gente en Estados Unidos de la vieja escuela que pensaba así. De esa vieja escuela donde no habían caído, Exacto. donde han caído hoy día producto de estas generaciones nuevas que ya las han adoctrinado con todo esto que estábamos hablando recién y que no se prestan para eso. Estas viejas generaciones. Entonces, ese discurso es tremendamente dañino y peligroso y hay que denunciarlo con todas sus letras, porque eso es terrorismo puro finalmente. Sí, sin duda. Y ninguno de los dos extremos es bueno, porque, bueno, primero destacar, pero con doble destacador, lo que dijiste antes, mi querido amigo, con destacador fuerte, el hecho de que ellos, muy curiosamente, son dueños también de decir cuándo los principios de la dignidad humana se aplican a unas personas sí y a otras no. Esta persona no se le puede tocar, pero a esta otra la pueden masacrar si quieres. A esta persona se le roba todo lo que tiene porque es mala persona y esta persona no. Y eso a lo que lleva es a la anarquía y precisamente a la humanidad a su mínima expresión, inclusive mínima expresión. No se puede ni siquiera hablar de bárbaros porque los bárbaros eran más civilizados que eso, Sí, mucho claro, más. claro. Podemos hablar de reptiles, Sí. llegar al ser humano a su estado reptiliano, digamos. Y tampoco ir al extremo, hablando de lo que me hablas del fenómeno de Trump. Por un lado, sí, respetar. Y yo como ciudadano, si no estoy de acuerdo con las ideas de Trump, lo mejor que puedo hacer es informarme y hablar, estudiar, digamos, y hablar con la comunidad de las personas, por lo menos las que tengo más cerca, de que tratemos de participar más activamente para ir ayudando a la caligrafía de este mandatario o quien sea, a que cumpla con las cosas que a nosotros también nos importan, no por medio de destruirlo todo, no por medio de quemarlo todo, no por medio de robarle al otro lo que yo siento que a mí la vida me debe, sino por medio del uso de las cosas altas del ser humano, como su capacidad de crear, su capacidad de, con ingenio, llegar a hacerte escuchar, la capacidad de comprender, de dilucidar, de estudiar, de analizar, etcétera, de convencer a los demás, etcétera. No se utilizan los principios de forma constante y sin excusas, sino todo lo contrario, como que el mal
tiene una especie de switch de que ellos prenden y apagan el bien y los valores cuando les conviene y cuando no les conviene no. Una cosa muy extraña, muy tendenciosa. Estaba meditando justamente en eso y creo que todos tenemos responsabilidad con el futuro. Creo que uno de los errores grandes que se cometió, por ejemplo, viendo el caso de Trump, por ejemplo, es creer a ciegas en un líder que va a venir a solucionar todo y nos va a venir a salvar del infierno mismo, cuando eso sin una participación de las personas o sin una presión de las personas para poder también ayudar a este candidato, a lo mejor esta buena persona que no se las sabe todas, por supuesto, en el mundo, que también tiene asesores buenos, malos, buenas influencias, malas influencias, su lado positivo, su lado también oscuro, como lo tenemos todos. Bueno, todo eso es parte de construir una visión de país, pero para que eso suceda la gente tiene que involucrarse en los procesos. Y creo que ese es un gran error. Es un gran error creer que va a venir un salvador a salvarnos, cuando yo personalmente creo que tenemos que... Yo por lo menos voy a votar, y te lo digo abiertamente, por la persona que sea más atacada y que más ese es el candidato, el que le pongan más, de que le pongan más estos estereotipos de cajita, ¿cierto? El que sea Sí, más demonizado por la élite en general, bueno, ese es el candidato, sin ninguna duda, y por supuesto que exacto. sea alguien que esté presente, que esté ahí, y que dé la cara y vuelva nos ofrezca un discurso valórico, porque eso es lo que necesitamos recuperar, justamente. Exactamente. Pero creo que no podemos caer en eso que se cayó en Estados Unidos, donde mucha gente dijo, bueno, Trump nos va a salvar absolutamente de todo. Creo que hay que ser un poco más maduro en el sentido de tratar de que todas las personas se involucren en la responsabilidad social que tienen con lo que está pasando para que podamos salvar más vidas al final. Porque aquí no vamos a solucionar los problemas que tenemos eligiendo solamente un candidato. Yo creo que eso está muy lejos de la realidad. Pero tenemos que pensar también en ganar tiempo. Por lo menos yo lo veo, humildemente lo veo así, y esa es mi posición dentro de todo lo que he estudiado. Creo que no hay otra salida a esto que tratar de ganar tiempo y salvar vidas, en definitiva. Porque tú ves cómo se están polarizando las situaciones y hay gente que quiere llevar esto a un extremo, y eso evidentemente va a terminar teniendo una reacción tarde o temprano, positiva, negativa, de otro lado. Eso es un proceso histórico que no puedes detener cuando ya la gente empieza a tomar las armas, que es lo que estamos viendo ahora. Claro, yo creo que voy a seguir tu consejo, mi querido amigo, pero quisiera además añadir algo que conversamos antes de estar al aire, que es que además de que sea el más bombardeado por los medios y con más falacias retóricas, ojalá que le digan todas las mentiras, ese es un buen indicador. Y el otro es que el que prometa cosas menos altisonantes, más racionales. El que prometa, no vas a tener un six-pack de calugas en tu abdomen comiendo hamburguesa. No, el que te Claro. dice, mira, tú vas a tener el abdomen de, no sé, de Brad Pitt cuando tú hagas 200 abdominales al día y yo te voy a ayudar a hacer 50. Mm. Y los otros 150 los haces tú. Algo por ahí, no sé si se entiende. Eh, Sí, y como claro, tú bien claro. decías, y como dice Platón también, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Uno no puede esperar traer un salvador de carne y hueso, cosa que los cristianos sabemos que eso no se hace porque es pecado, porque son aspiraciones irracionales para empezar, y dejar el país en piloto automático con una especie de mesías. Eso es ser un idiota, una persona que está en la infancia todavía, en términos de maduración, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que hay que involucrarse, hay que informarse, hay que participar, y tiene que importarte, aunque parezca que fuera una palabra como trivial, no es trivial, tiene que importarte, o sea, tiene que ser algo que te impacte, tienes que dejar que te choque lo que está pasando para que realmente te den ganas de moverte y hagas algo más que tratar de con el dedo seleccionar a alguien que va a salvar las condiciones de tu vida. No alguien que te lleve a tener maná del cielo, como dicen por ahí, sino Sí. que te enseñe o que te favorezca el hecho de que tú, por medio de tu ejercicio, de tu libertad, vas a poder mejorar las condiciones de tu vida en un mundo en el que el candidato eventual
prometa las cosas esenciales para que tú puedas desarrollarte, no que te ofrezca mandarte por depósito o transferencia electrónica 1 millón de pesos cada vez al mes. Eso es insostenible, es ridículo, y de nuevo te tienen atrapado tu cerebro reptiliano, eso, darte recompensa rápida para que tú tengas conducta de voto, sino que en el fondo te ayude a tener las condiciones para que tú puedas ejercer tu libertad para desarrollarte. La seguridad, que te ofrezca seguridad, que te garantice ciertas cosas mínimas que se requieren, digamos, para el desarrollo de tu proyecto de vida. No que te diga que te va a resolver todo con un par de clics y que vamos a hacer Noruega en medio año. Sí, claro. Y entendiendo además que todo esto puede terminar también en una gran decepción. ¿Por qué no? Aquí estamos tratando con poderes que son tremendamente poderosos. Ya hemos visto lo que son capaces de hacer, cómo utilizan sus medios, que son ilimitados, como decía el mismo presidente Trump en su momento. Y eso no hay que perderlo de vista. O sea, aquí podemos incluso, llegando a lo mejor a la opción correcta, esta opción que nos permita ganar tiempo en este proceso de radicalización que se está viviendo, donde tenemos que afirmar los cimientos de nuestras casas, de nuestro castillo, que es nuestro país. También nos podemos encontrar con una gran decepción aún votando por la persona correcta. Y eso también es un riesgo que uno también está tomando, entendiendo la magnitud del problema y quién tiene formación también en esto, Roberto, como para entender el ajedrez global que se está viviendo y también entender las fuerzas espirituales que se están moviendo, que no es menor, que quieren que nos ensuciemos las manos, ¿cierto? Que quieren que caigamos en ese otro extremo. ¿Para qué? Para que perdamos lo único bueno que tenemos, y ahí van a construir el infierno en la tierra. Entonces, estos no son como los procesos que se vivieron antes, donde, claro, tú te podías levantar con un ejército para salir para luchar por la causa noble, y mucha gente también creo que está enredada en eso. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo de esta manera. Yo creo que este enemigo, el mal desatado, está buscando que nosotros caigamos lo más bajo posible, que nos pongamos a la misma altura de nuestros enemigos, y con eso vamos a perder nuestra supremacía moral y también con eso nuestro espíritu. Creo que ese es el juego más macabro, y eso de alguna manera es lo que es el plan final para llevar para convertir esta tierra en un verdadero infierno. Claro, bueno, por eso siempre favorecen nosotros te vamos a dar esta sociedad maravillosa donde llueve maná del cielo, pero tú tienes que cruzar esta línea y esta otra línea. Destruye esto, insulta a este otro, y cada día cruzas más líneas, y justamente lo importante de esas líneas o esos pasos que te hacen cruzar, justamente siempre, curiosamente, son en contra del buen espíritu humano. Te alejan de tu norte más y más, porque ellos saben que mientras más alejado estés de tu norte, más traicionado vas a estar tú contigo mismo, con Dios, y por ende vas a estar más extraviado, y una persona extraviada siempre es fácil de manipular. Es muy curioso que la palabra que tiene que ver con la realización personal desde mi trabajo como psicólogo y como coaching es la inspiración. Siempre se habla mucho de la inspiración porque eso despierta pasión y te da fuerza para lograr tu plan de vida y ser feliz y aportar a tu sociedad y a tu familia, qué sé yo. Y justamente la palabra inspiración viene de dentro del espíritu, de inspirita. Y justamente esta gente siempre promueve excepciones a la norma. Sí, puedes quemar a este porque este es tal tipo de persona mala, o puedes robarle a este por tal. ¿Te das cuenta? Promueven. Claro. Ahí está el engaño, ¿te das cuenta? Promueven el caos. Recuerda que las sectas del mal tienen esa consigna de ordenar desde el caos. Entonces, ese caos no se puede generar si hay gente resistente a ir en contra de el enaltecimiento de los grandes valores cristianos, por ejemplo. Los 10 mandamientos para este tipo de gente son verdad, pero a veces se pueden excluir cuando hay alguien que me cae mal, por ejemplo. Te puedes robar, puedes codiciar sus cosas,
etcétera, etcétera. Entonces, creo que las líneas que ellos te tratan de inducir a cruzar son muchas veces líneas que hacen que la persona se extravíe tanto de sí misma que después ya no sabe cómo volver y por ende no le queda otra que seguir siendo esclavo de estos perversos en el fondo. Exactamente, exactamente. Nos queda muy poco tiempo de programa. Estaba meditando justo en eso y me acordaba el otro día un artículo muy interesante que leí. No recuerdo de quién ni cuándo, porque fue hace, entre toda la información. Pero esta persona que escribía el artículo hablaba de algo muy similar a lo que estás diciendo tú, en el sentido de que no teníamos que... hablaba de por qué era tan peligrosa esta refundación completa. Porque decía, eso es justamente lo que quieren y lo que tenemos que hacer nosotros es afirmar nuestro sistema. Hasta cierto punto. Él se refería, por ejemplo, a las estructuras legales, que las leyes ya existían para poder parar todo esto, pero que los jueces no estaban aplicando. ¿Te suena todo eso? Que los jueces no estaban aplicando el rigor, porque que la Constitución también existía y la Constitución prevía todo este tipo de situaciones de los excesos de poder pero tampoco se estaba respetando. Entonces él hacía un llamado a no caer en el juego de la refundación, en este juego refundacional, que era muy interesante lo que decía, sino decía, afirmemos lo que tenemos, condenemos a quienes no están ejerciendo, por ejemplo, la justicia como deberían y que están, por ende, haciendo caer nuestro sistema, entre muchas cosas más que mencionaba. Pero era muy interesante eso. Así que si podemos darle un consejo a la gente acá, porque no somos buenos para dar consejos, amigo mío, la idea es que ustedes piensen por sí mismos, pero si yo pudiera darles un consejo, sean amables. Sean amables con las otras personas. Cuando haya una persona que esté en desacuerdo con ustedes, bueno, argumenten, traten de ser amables, traten de conversar, traten de no llevar las cosas a los extremos donde ellos las quieren llevar, porque frente a eso no van a tener cómo defenderse. Recuerden que ustedes siempre han sido los amables, los racionales, la gente que es pacífica, de verdad, que respeta las decisiones de la mayoría, etcétera. En ese sentido no hay nada que temer. Pero tratemos de no llevar las cosas al extremo al que se las está tratando de llevar. Roberto, no sé si quieres decir algo más o despedirte con algún mensaje en este último minuto aquí del programa de este podcast aquí en Contracultura. Bueno, comparto plenamente lo que dijiste y tal vez lo parafrasearía tal vez diciendo que el ser sano, desde mi concepción por lo menos de la ontología del ser humano, el ser sano es el equivalente, o el ser balanceado, el ser bondadoso, es el antivirus natural contra el mal, contra las miserias del mal. Y por eso, fíjate siempre a quienes le pegan, como tú decías, a quien golpean, a quien difaman, a quién le usan estas falacias retóricas de las que hablamos en este programa, y fíjate qué cosas promueven esas personas. Siempre golpean a las personas que transmiten prudencia, tranquilidad y que no venden humo y grandes cosas altisonantes, sino procesos lógicos de construcción por los cuales llegar a metas colectivas e individuales. Y insisto también lo que tú dijiste, la bondad, la verdad, los valores y las virtudes son el antivirus que ellos temen y por eso quieren quemar y destruir todo lo que simboliza, los arquetipos que simbolizan y transmiten a las personas estos valores. Bueno, ahí lo tienen, exactamente. No crean nada, como siempre les digo, de lo que han escuchado aquí el día de hoy. Saquen sus propias conclusiones. No tienen por qué estar de acuerdo con nosotros. Ojalá estén en desacuerdo y podemos el día de mañana llegar a un acuerdo, que es lo que tanto falta aquí en nuestra sociedad actual. Agradecerles a todos los que han escuchado el programa del día de hoy, a los que comentan. Los comentarios han sido muy buenos en el último tiempo, la cantidad de likes también ha estado súper bien. Así que ojalá podamos seguir así con respeto. Comenten con respeto. Eso ayuda también a cuidar el canal. Si valoran este lugar, bueno, usen palabras concretas y no simplemente se dediquen a difamar o estar disparando tanta cosa de repente que asusta también a otras personas. Así que cuiden los comentarios. Es súper importante que puedan hacer eso en el canal y con eso aumentan el nivel también del canal y del debate. Así que agradecerles a todos por la sintonía el día de hoy y recordarles que si nos quieres apoyar, valorizas nuestro trabajo, puedes hacerlo mediante los enlaces
que vas a encontrar abajo. Y ahí vas a poder encontrar todas las opciones para poder apoyar al canal. Y eso está en la descripción del video siempre. Y para la gente que me ha preguntado cómo pueden ubicar a Roberto García, porque han habido algunos comentarios así, bueno, también vamos a poner el mail de Roberto abajo en la descripción del video para que lo puedan ubicar quienes quieran ponerse en contacto con él. Agradecerles a todos, que Dios los bendiga. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima.